como la conocemos, la historia como la conocemos, el mundo como lo conocemos, todo lo que hemos vivido y lo que hemos conocido llegará a su fin. Y Dios pondrá el punto final en la última frase, en la última palabra, en la última letra de nuestras vidas. Y todas las profecías y todas las revelaciones serán reveladas y no habrá más excusa sino de mirar hacia el cielo y vivir esta revelación que en un momento recibió Juan, que nosotros conocemos como Apocalipsis. El capítulo 14 de Apocalipsis menciona 3 eventos de esta revelación. La iglesia ha sido tomada, la iglesia ha sido arrebatada, pero ¿qué pasa con los que permanecen todavía en la tierra? ¿Qué va a suceder con ellos? La iglesia y su función, el evangelio y su predicación, el mensaje. ¿Qué va a pasar con los que después de todo esto continúen aquí? ¿Qué sucederá? El versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis dice: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales. Una de las profecías de Jesús en Mateo 24, versículo 14, finalmente tiene cumplimiento. Y será predicado este evangelio del reino a toda lengua y nación, y entonces vendrá el fin. Pero mire lo sorprendente de esto. La predicación a toda lengua y nación no es una obra que depende de la iglesia, sin que deje de ser nuestro llamado. Independientemente de nosotros, si hemos decidido hablar o no, si hemos decidido predicar o no, si hemos decidido anunciar o no, llevar el evangelio o no, Dios lo va a hacer. Y si tiene que valerse de uno de sus ángeles para llevar ese evangelio eterno a toda la tierra y decir: teman a Dios porque ha llegado el día del juicio, Dios lo hará. Si esta obra de la predicación del evangelio a toda lengua y nación no está sujeta a nuestra voluntad como iglesia, ¿quién sabe cuándo es el tiempo? ¿Quién sabe cuándo es el tiempo? Porque por ahí nos demoramos en pensar de que nosotros somos los que debemos llevar el evangelio a toda lengua y nación para que venga el fin, y estamos como que demorando la cosa. Apocalipsis no me dice eso. Independientemente de mí, Dios hará la obra. Si nosotros no hablamos, decía el evangelio, que las piedras hablarán. Y no valiéndose de piedras, sino de uno de sus ángeles, es enviado por el Señor para anunciar y decir: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. La palabra nos dice que está estipulado que los hombres vivan una sola vez. Y después, el juicio. El juicio. El segundo punto que se menciona aquí en el 8 dice: lo seguía un segundo ángel. No lo seguía un pastor, no lo seguía un movimiento evangélico, lo seguía un ángel, un enviado directamente de Dios que decía: ya cayó,
Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Finalmente, el que le dará caída y muerte a esta distorsión del diseño de Dios representada aquí como Babilonia y enlazada con el símbolo de Roma en Apocalipsis, Dios se encargará de cortarle la cabeza. Roma y sus pasiones, Babilonia y sus pasiones, y la distorsión del mensaje, rebajar el mensaje a lo ridículo de la religión, al cajón de la religión, y menoscabar el poder del Evangelio y la relación de Dios con el hombre. Finalmente, esa gran ramera caerá. Su vino no será más entregado. Y lo seguía un tercer ángel, versículo 9, que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Esto lo decían porque en la antigüedad se diluía el vino con agua porque era muy fuerte. Pero este vino no está mezclado, este vino no tiene agua, este vino no está amoldado, este vino no está mezclado con nada. Este vino viene con todo su cuerpo, con toda su fuerza. Este es el vino puro de Dios. No está mezclado. Y este vino del furor, de la ira de Dios, viene contra todo aquel que adore a la bestia. Vino puro, no diluido, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos, y no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia, a su imagen y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces escuché una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Este es un escenario poco alentador para la iglesia. Tal vez el escenario que menos nos imaginamos de parte de nuestro Dios de amor, de nuestro dulce Dios, de nuestro Padre amoroso. Tal vez es el escenario menos imaginable para nosotros de parte de Él. Pero Dios es soberano. Nadie le enseñó, nadie lo instruyó. Él cumplirá su palabra, Él cumplirá su plan. Él llevará y terminará la obra de que toda lengua y nación conozca que Él es Dios. Él le cortará la cabeza a esta Babilonia que ha distorsionado el diseño del mensaje de Dios y de la vida que Dios quiere para el hombre. Él será quien dé el pago por la idolatría, por el abandono de la fe, por ir tras esta bestia que se menciona aquí. Y vamos a revisar poco a poco, pero lo primero que se pierde en este escenario es la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Algunos ejemplos de libertad. La vida en democracia es una señal de que vivimos en libertad. El hacer lo que nos da la gana es una muestra que ejercemos libertad. Es libertad la capacidad de decir no al pecado, a la corrupción. Podemos tomar decisiones libres, sin temor.
¿Somos esclavos de nuestro propio pecado o somos libres? ¿Valoramos lo que tenemos? ¿Valoramos esta libertad? Podemos asistir hoy a los cultos de fin de semana y no valoramos lo que es, hasta que un día muchas naciones pierdan la libertad de asistir al templo, porque esto finalmente puede convertirse en un delito. Pero una definición también de libertad es que el estado de libertad se define en la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto ni impuesto al deseo de otros. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos, pues la libertad implica con clara opción por el bien y el mal. Solo desde esta posición se está actuando desde la concepción de conocer la libertad a través de conocer a Dios. ¿Soy esclavo o libre? Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 16. Si puede buscarlo rapidito ahí. Si no, yo se lo leo desde el 15. Entonces, ¿qué? Dice Pablo. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Qué libertad pienso que tengo? ¿Cuál es el concepto de libertad que he manejado hasta hoy? ¿Qué es la libertad para mí? ¿Realmente Dios me ha permitido vivir la libertad que Él quiere que yo viva? ¿Vivo la libertad según lo que me dice el sistema? ¿Cuál es la libertad que tenemos? Hoy tenemos la libertad de reunirnos. Mira al que está a su lado. Mire el que está a su lado, mírelo. Y dígale, eres libre. Eres libre. Eres libre. Hoy tenemos la libertad de poder reunirnos en el nombre del Señor y tener un hermoso tiempo de adoración y un lindo tiempo de ministración y adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos la libertad de poder construir esta casa para reunirnos. Tenemos la libertad de poder generar herramientas a través basados en la palabra para bendecir a las necesidades de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Tenemos la libertad de decir en un país, soy cristiano, evangélico, soy seguidor de Jesús. Hoy tenemos todavía esa libertad. Pero ¿quién conoce el tiempo cuando esa libertad termine? ¿Quién conoce el día y la hora en que esa libertad termine? En la India existen más de 15,000 iglesias subterráneas. Tienen que reunirse bajo tierra. El evangelio se reparte por hojas, por pedazos, porque no pueden tener una Biblia completa. En África son perseguidos, son quemados vivos, son acribillados, son decapitados los que dicen ser seguidores de Cristo. Y poco a poco, si no se dan cuenta, en nuestra sociedad, hablar de un Dios que confronta al pecador, hablar de los valores absolutos de la palabra, que van en contra de nuestra manera de vivir desordenada, ya han dejado de ser valor para convertirse en discriminación. Una palabra muy, muy, muy sutil y usada en estos días.
la discriminación. ¿Dios es discriminador? Pero Dios dice que Él está en contra de toda manifestación de injusticia. Romanos capítulo 1 nos muestra una larga lista de pecado, donde se habla de algunas manifestaciones del pecado. La homosexualidad, la lascivia, las borracheras, las pasiones desordenadas, la mentira. Y dice ahí que a los hombres se les oscureció el corazón en sus razonamientos inútiles. ¿Y cuáles son esos razonamientos inútiles? No puede ser así. Dios no puede ser así porque se dice que Dios es amor. Entonces, Dios no puede castigar, Dios me debe entender, Dios me debe tolerar. Y la iglesia hoy se vuelve cada vez más tolerante y más tolerante con el pecado y con lo que no viene de Dios. Y lo peor de todo, le hemos puesto el nombre de Dios a lo que no viene de Dios. Y la iglesia vive sumergida en un individualismo tal donde Él es mi salvador personal y yo soy su oveja favorita. Entonces Él me entiende a mí. Él trata contigo de una manera, con Él tratará de otra manera, conmigo de otra manera. Entonces tú puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, tú te puedes drogar, tú puedes matar, tú no, porque Dios es uno con unos y otro con otros. Y los absolutos de Dios, chao, desaparecieron. Pero esa es la libertad que tenemos hoy. La hermosa libertad que no discrimina, que lo abraza todo y lo mete en una bolsa y lo sella poniendo el nombre de iglesia. No, mis hermanos. La libertad que viene de parte de Dios es una libertad transformadora, pero también es una libertad confrontadora. Es una libertad que me para en una frontera de decisión donde decido sepultarme juntamente con Él y resucitar a una nueva vida con Él. El Evangelio es decisión. Dios me va a parar en esa frontera de decisión un día con los conceptos de libertad y discriminación y todos los conceptos que yo quiera ponerle. Un día Dios me va a parar con todo y eso ahí y nos va a juzgar. Una vez está estipulado que viva el hombre y después será el juicio. ¿Cuál es la libertad que Dios quiere que vivamos? Y vienen estas voces de los ángeles, estos anuncios de los ángeles. Cuando la tierra se calla, el cielo interviene. Vienen las voces de los tres ángeles. Y el primero es el que trae el evangelio, ¿no? Dice aquí, luego vi a otro ángel que volaba, el versículo 6 del 14 de Apocalipsis, en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. La iglesia cayó, la iglesia se detuvo, la iglesia dijo, debemos hacer una reunión de planificación para llegar a todas las naciones, a toda lengua, y mientras tanto dijo, yo no puedo esperar a que ustedes planifiquen, y Dios envía el ángel. Y el evangelio del reino es anunciado a toda lengua y nación. Y del cielo surge un estruendo que le dice a la humanidad, teman a Dios, porque ha llegado el día del juicio. Dios no está sujeto a nuestros planes. Dios no está amarrado a nuestros calendarios. Dios no está atado a mi sí o a mi no. Dios ha dado un mandamiento
Id de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre de quién. Y enseñarles todas las cosas, discipularlos. Y nosotros demoramos esto. Dios, el Señor iba ascendiendo, me imagino yo, ¿no? Un poco. El Señor iba ascendiendo y los discípulos estaban ahí viéndolo, ¿no? Y Él les decía mientras ascendía, hagan discípulos a todas las naciones y yo estaré con ustedes. Y de abajo los discípulos decían, ¿pero cómo? ¿No? Y el Señor en una nube se perdió y dijo, no sé, allá ustedes, ¿no? ¿Cuál es la motivación de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo específico que tenemos como iglesia? Si no es transmitir el mensaje del Evangelio puro, o vamos a esperar que pase el ángel. Y si nadie sabe el día ni la hora cuando esto ocurra, ¿de qué manera debemos vivir en pos de esta realidad que nos presenta Apocalipsis? Cuando la iglesia calla, cuando la tierra calla, el cielo interviene, porque el amor de Dios no puede quedarse quieto. Segunda de Pedro 3:9, porque Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Él es amoroso, pero su amor no soporta la impavidez. Su amor no soporta la quietud. El pastor Luis nos hablaba ayer de uno de los puntos donde se pierde la autoridad espiritual, donde no hay autoridad espiritual ni amor, y es la inutilidad. La iglesia no puede ser inútil con lo que se le ha entregado. La iglesia debe ser productiva con lo que se le ha entregado. La iglesia no puede callar. No podemos esperar que el cielo intervenga en el sentido de que Dios nos ha hecho un mandato. Porque pueden decir, ¿cómo que el cielo no intervenga? No, en el sentido de que la iglesia debe cumplir su llamado y no demorarse. Ahora, a la verdad en la revelación está escrita y está asentado. Esto va a ser así. No lo podemos impedir. Dios enviará a su ángel a anunciar el Evangelio a toda lengua y nación. El Evangelio de Cristo. Número 2, la falsa religión. Viene esta Babilonia, ¿no? Esta Babilonia enlazada en Apocalipsis con Roma y el sistema de valores de Babilonia y de Roma. La pérdida total de las verdades, de la moral, la distorsión del mensaje de Dios, la religión, que no es otra cosa que reducir a principios humanos el mensaje puro de Dios y establecer ahí fronteras. La religión que no trae salvación, la religión que trae remordimiento, pero no arrepentimiento. La religión que convence mucha gente, pero que no transforma a nadie. La religión que nos trae en nuestros zapatos cómodos cada domingo a una iglesia,
a repetir una canción, a repetir un coro, a repetir una oración, a repetir una liturgia, sin tener la más remota idea de por qué hacemos lo que hacemos. Y creemos lo que creemos, sin objetivos de vida, sin propósito. Solamente golpes de pecho. Pero ¿dónde quedó el vete y no peques más? Vete y no peques más. ¿De quién dependía el no peques más? De la mujer. ¿Dónde quedó ese vete y no peques más? Salimos de aquí con la misma mochila que llegamos el domingo y vamos el lunes y el martes y el miércoles hasta el viernes la llenamos y yo he escuchado esto muchas veces y venimos a la iglesia diciendo vengo a dejar mi carga, pero muchas veces ocurre, les digo porque a mí me pasó y a veces me pasa también, que uno se va con otro poquito de carga a veces, de lo que pensaba que iba a dejar. Y eso pasa porque no tenemos la visión correcta de las cosas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la libertad en Cristo? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Dónde están nuestras bases de la fe? ¿Dónde están asentados los pilares de nuestra fe? Finalmente Dios le cortará la cabeza a ese sistema que distorsiona la imagen de Dios, el mensaje de Dios. Distorsiona los valores de la vida según el plan de Dios. Y cuando ese sistema se caiga y nos quedemos sin tapete, ¿dónde va a pisar la humanidad? ¿Dónde va a pisar? En ese momento, cuando venga esto, ya no hay misericordia. La misericordia se acabó ahí. La misericordia es aquí y ahora. El arrepentimiento es aquí y ahora. Luego no habrá misericordia. Luego la iglesia tendrá que luchar por subsistir en medio de tribulación. Hoy es el tiempo de la misericordia. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es día de salvación. Hoy. Dios en su plan te permitió venir hasta aquí para que escuches este mensaje, tal y como es, sin diluirlo. Y hay una tercera voz de otro ángel que habla del juicio santo de Dios. Pero antes, terminando los puntos de la falsa religión, ¿no?, que ha servido para confundir a las naciones. Han sido engañados los gobernantes de la tierra. La religión ha sido una fuente de engaño en toda la historia humana y las naciones enteras se han prostituido con ella, han fornicado con ella. Pero Dios le dará muerte a ese sistema, finalmente. El tercer ángel habla del juicio santo de Dios y dice, después el ángel que anunciaba el evangelio a todas las naciones, dice, tenemos que notar que los que siguen durante ese tiempo, luego de que ha sido predicado el mensaje del evangelio a toda lengua y nación, dice el texto que habrá una porción de la iglesia que permanecerá en ese tiempo. ¿Y qué va a pasar con los que se quedan? Dice ahí el versículo 9. Y lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. ¿Quién es esa bestia? ¿Quién es esa bestia? ¿Y qué representa esa bestia?
¿Ah? El anticristo, Satanás, bla, bla, bla. Apocalipsis habla de unos numeritos ahí, ¿se acuerda? ¿Cuál? 666. Esto corresponde a una tradición griega, un juego de números y palabras. Era un juego esto, que lo usaban para esconder nombres. Y la suma de estos nombres y la operación de estos nombres de estos números daba por resultado el nombre que estaba escondido detrás de los números. Estos números nos van a llevar a la persona de Nerón César. Nerón, que era emperador. Pero Nerón representaba todo el sufrimiento y padecimiento y oprobio que vivía la iglesia bajo el sistema de Nerón. Este 666 que da por resultado Nerón, ¿no? representa un sistema caído, pero un sistema que produce persecución, que produce aflicción, que produce sufrimiento. El sistema que persigue a la iglesia. Y dentro de este sistema que va a tener que vivir la iglesia, van a sufrir muchas crisis en medio de esa persecución. Después del ángel que anuncia el evangelio a todas las naciones, hay que notar que le siguen los que llevan condenación. Y es que el evangelio tiene por necesidad un doble filo. Por un lado está la buena noticia para los que creen en él, pero por otro lado está la condenación para aquellos que rechazan el evangelio. Porque dice la palabra, en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. La humanidad sufrirá esta condenación, pero la porción de la iglesia que permanezca en esta tribulación será testigo de todas estas cosas. Y la iglesia entrará en crisis. El tema central, uno de los temas centrales de la carta a los Hebreos es la apostasía, conocida apostasía. Pero la apostasía no quiere decir falsa enseñanza, necesariamente. Apostasía significa colocarse fuera de. Me coloco fuera de la fe. Y no solamente eso, sino que se coloca fuera y abraza otra ideología para estar en contra de Cristo. En esta tercera voz del ángel, cuando habla de que los que se dejen poner la marca de la bestia, está hablando de que la iglesia vivirá crisis. La iglesia enfrentará problemas. La iglesia enfrentará persecución. Y lo que pasaba con los judíos de la carta a los hebreos, lo mismo le pasará a la iglesia. Las crisis tan fuertes los llevarán a pensar si permanecen en Cristo o se unen al sistema. Si permaneces en Cristo o te unes al sistema. Si llegaremos a decir como Pablo, tengo la muerte por ganancia, por amor a Cristo. O nos uniremos al sistema y seremos sellados bajo ese sistema. Esto no tiene que ver con el código de barras y un número en la frente o cosas. No, lo que está hablando es una comparación de lo que en Deuteronomio fue la ley de Dios. Pondrás, dice, en tu mano, en las puertas, en tu frente. La analogía es de que ya no será la ley de Dios la que esté ahí, sino la ley del sistema. Porque a causa de las crisis y del sufrimiento que vive la iglesia, digo, Cristo no me sirve. Porque Cristo lo único que me ha traído es problemas.
Por Cristo me están buscando para matarme. Mejor dejo a Cristo. Y eso es apostasía. Me coloco fuera de y rechazo a Cristo. ¿Y por qué dice que este tipo de gente vivirá la copa del vino del furor de Dios, de la ira de Dios? ¿Por qué es tan fuerte esto? De todas las declaraciones de condenación que pueden existir en la palabra y en Apocalipsis, esta es la declaración, la advertencia más feroz que existe. Es la advertencia más feroz, contra los que por causa de la crisis, del sufrimiento, del padecimiento, de la persecución, abandonarán su fe para unirse al sistema. Es contra los apóstatas. La razón es que la iglesia está batallando por su existencia. Y si habría de continuar el cristiano, tendría que estar preparado para enfrentarse al sufrimiento, la persecución, la cárcel y la muerte. Pero si el cristiano individual se rinde, la iglesia muere. Pero la Biblia nos dice que nada prevalecerá contra su iglesia. Dios cuidará de ella. Pero los que se fueron en contra de ello, habiendo conocido la verdad, dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, porque habiendo conocido la verdad, habiendo sido partícipes de la gracia de Dios, continuamos pecando deportivamente, ¿no? Continuamente, no queda más arrepentimiento ni sacrificio por el pecado. Porque hemos pisoteado al Hijo del Hombre, teniendo por inmunda la sangre del pacto y rechazando al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. De eso, mis hermanos, no hay vuelta atrás. De eso no hay vuelta atrás. Puede ser que en un momento el hombre creyente, la mujer creyente, sea llevado a un estado tal de persecución y sufrimiento que se vea tentado y llevado a abandonar su fe y abrazar el sistema nuevamente. Puede suceder. Es en ese momento cuando se produce la apostasía, que es colocarme fuera de la fe, donde no hay más arrepentimiento. Dice Hebreos mismo que volver atrás en el arrepentimiento desde ahí sería como llevar a Jesús una y otra vez a la cruz, exponiendo a Cristo a la vergüenza. Cuando Él padeció y murió una sola vez, pagó por nuestros pecados. Una sola vez. Es el desafío de la iglesia en ese tiempo, perseverar por encima de las crisis, por encima de la aflicción, por encima del sufrimiento, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe, despojándome de todo el pecado que me asedia para correr y terminar bien la carrera. Pero aquellos que no, beberán de la copa del vino del furor de Dios, vino puro, no mezclado con agua, vino puro, fuerte, con toda la fuerza del poder de Dios. ¿Cuál es el desafío para nosotros? ¿Y cuál es la esperanza frente a esta palabra? Los discípulos dijeron en un momento, dura es esta palabra. Y sí, dura es esta palabra.
Pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia. El Evangelio es así. El Evangelio es, ya dañé, chute. El Evangelio es grotesco. ¿Sabe por qué? Es grotesco frente a mi humanidad. Porque no respeta mi humanidad. En el sentido de mi manera de vivir. No en el sentido de que soy creación de Dios y que soy un ser humano que tengo valor y dignidad. En el sentido de que el Evangelio es grotesco con mis hábitos, malos hábitos, con mis conductas desordenadas, con mis distorsiones de la imagen de Dios que tengo y que pronuncio y declaro como iglesia. El Evangelio es duro porque exige decisión, exige tener la capacidad de pararse un momento y mirar la vida, revisar la vida y entender y reconocer nuestra realidad y la necesidad de Dios en nuestra vida. El Evangelio es difícil porque defenderlo en medio de un sistema caído es difícil. Porque es más fácil embriagarse con la baja moral, con los valores perdidos. Es más fácil eso que defender un ideal en el Evangelio, que no es un mero ideal, es poder de Dios para salvación. Dice la Biblia que toda la palabra es inspirada por Dios. Es inspirado, dice, es alentada por su Espíritu. Eso que tiene usted entre las piernas o al lado de su banca no es papel solamente. Es poder de Dios. Poder de Dios. Pero el Evangelio tiene dos filos. Lo creo, me transforma, me enseña a vivir por la dirección del Espíritu Santo. Lo rechazo o lo acomodo a como yo creo que es. Y el Evangelio también será el argumento para en el juicio condenarme. Condenarme. Con Dios no hay romanticismo, mis hermanos. Con el pecado no hay romanticismo. Con las verdades de Dios, Dios no se pone romántico con eso o a negociar con eso. Salgamos de ese pensamiento individualista y dejemos de cometer el error de acomodar a Dios al sótano de nuestra mente y tener ese Diosito chiquito para mí, que me entiende a mí, del cual soy su oveja favorita. Y ahí tomemos la actitud que demanda el Evangelio. El ángel que venía con el Evangelio eterno, termino con esto, traía un Evangelio perdurable. Quiere decir que su verdad permanece aún en medio de un mundo a punto de desintegrarse. El final estaba ahí, llegó el fin y el Evangelio es predicado, permanece. Aún en medio de un mundo a punto de terminarse, de desintegrarse, el Evangelio perdura. Pablo nos habla en Romanos que Cristo es la revelación del misterio que estaba escondido al mundo. Cristo es la revelación del misterio que estaba escondido al mundo. Queriendo decir que el Evangelio es propósito eterno de Dios para la humanidad. Sí, el Evangelio es duro, el Evangelio es difícil, el Evangelio implica decisión. Pero está tan lleno de la paz de Dios y del amor de Dios, que es como un océano grande, un río enorme, bravo, lleno de poder, pero al cual un niño se puede acercar,
meter la mano y beber de Él. Beber de Él. Es tan profundo que nadie podrá llegar jamás hasta el fondo, a conocerlo todo. Pero la gracia nos invita a disfrutar de todo eso maravilloso que encierra el Evangelio, que se resume en una sola cosa. En una sola cosa. Y este es el misterio, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio sigue haciendo de pescadores heraldos, de endemoniados predicadores, como el Gadareno. El Evangelio sigue haciendo de pequeñas personas grandes, con sueños y propósitos. El Evangelio sigue transformando. El Evangelio perdura porque es poder de Dios. No importa cuánta carga pienses que tienes, cuánto pecado creas que tienes hoy. El Evangelio te invita a abrazar la vida que Dios quiere que vivas. El Evangelio es ese camino de desafíos, pero también ese camino de aliento, ese camino de impulso, ese camino donde podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Evangelio es lo que puede hacer que un exalcohólico se pare aquí hoy y predique frente a ustedes. Eso es el Evangelio. ¿Qué crees que puede hacer Dios contigo a través de su Evangelio? Hablo a los que tal vez jamás escucharon del Evangelio o sabían de Dios, pero no han conocido todavía a Dios. No hay carga, no hay pecado que que Jesús no haya llevado en esa cruz y no pueda perdonar. Excepto el que revisamos en el tema de abandonar la fe, pero eso es otra cosa. Todos los pecados, todos, del que se cogió una galleta sin permiso hasta el asesino, todos los pecados, todos, Cristo los puede perdonar. Pero nuevamente Dios nos para en una frontera. Aquí está la puerta. Y estás parado frente a la puerta. Pero es tu decisión entrar por la puerta. Es tu decisión entrar por esa puerta. Si este Evangelio ha producido en ti convicción de pecado, si no has sido creyente antes, yo te invito a que te pongas de pie y quiero orar por ti. Esto no se trata de religión, porque la religión distorsiona. Se trata de relación. Si usted es alguien que no ha sido creyente, o tal vez se dio cuenta después de este mensaje que no era tan creyente como pensaba, póngase de pie. Y vamos a orar juntos. Amado Señor, tu palabra es viva y eficaz y no regresa vacía. Padre, por tu Espíritu Santo, yo te pido por mis hermanos que hoy están frente a la puerta, Señor, de tu cruz, para tomar tu mano y renunciar a su vieja manera de vivir. Pon en ellos la convicción de pecado, pero también el querer como el hacer, para tomar la decisión por ti. Y permítenos a nosotros, Señor, acompañarles en el proceso y bendecir sus vidas. Gracias, porque no es coincidencia que estén aquí hoy,
sino que es propósito y plan tuyo, Señor, y que tú separaste este día para dar salvación a sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, al final quisiera hablar con usted un ratito después del culto, un momentito pequeño, y darle algunas direcciones en algunos pasos que vamos a tener que hacer.